Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, durante esta semana y en las redes sociales, esta semana en la pantalla, en sus ediciones habituales y también en las redes sociales, como decía, protagoniza este perfil valdepeñero Domingo Fernández Maroto. Domingo Fernández Maroto es licenciado en Geografía e Historia por la UNED, lugar donde nos encontramos. Diplomado de Estudios Avanzados en la especialidad de Arqueología y codirector científico del Yacimiento Arqueológico del Cerro de las Cabezas y también de la Villa Romana del Peral. Pero además, desde hace algunos meses es el director del Centro Asociado a la UNED en la provincia de Ciudad Real. Y aquí estamos en la sede, diríamos, central, Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, para que Domingo Fernández Maroto sea protagonista durante esta semana del perfil valdepeñero. Así que, por tanto, Domingo, vamos a arrancar con nuestro agradecimiento por habernos atendido, por habernos abierto las puertas de la UNED, que solo cierra en los horarios que no está abierta, y sin duda pues mostrarte nuestro afecto, ya digo, y nuestro agradecimiento. Pues muchas gracias. Y sed bienvenidos, como siempre, a la UNED, que es vuestra casa. Y nada, pues aquí estamos, dispuestos a tu interrogatorio. Bueno, Domingo Fernández Maroto nace en Valdepeñas, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿En qué zona vivía la familia? Bueno, pues yo nazco en Valdepeñas, mi padre era de Villanueva de los Infantes y mi madre de aquí de Valdepeñas. Y bueno, pues yo he vivido prácticamente toda mi juventud en el barrio del Lucero. Justo en la calle donde tiene acceso el Colegio de Lucero, sí. Pues, allí teníamos la casa, bueno, teníamos y tenemos la casa familiar. El hecho de venir tu padre, Domingo, de Villanueva de los Infantes, ¿por qué fue? Temas laborales. Laborales. Sí, además en una época en que supongo que las penurias económicas eran importantes, entonces bueno, pues recalan aquí y vamos, yo de hecho tengo pocos referentes de familiares allí en Villanueva de los Infantes, pero sí recuerdo todas aquellas anécdotas que contaba. Solo se viene quien luego es tu padre. Sí, bueno, de la familia. Sí, se vino la familia paterna, se vinieron. La familia completa. Sí. La familia completa. Sí. Por motivo de la profesión que mantenían y por buscar un horizonte más amplio, como hicieron muchos de Villanueva de los Infantes. De nuestros familiares, no solamente de Villanueva de los Infantes en aquella época, pues la emigración, sabemos que en nuestra zona, nuestra comarca y en nuestra provincia siempre ha sido muy grande, esos movimientos. Caballo de batalla. Exactamente, y de hecho yo recuerdo que prácticamente toda mi familia, salvo mis padres y algunos de mis tíos, el resto pues fueron emigrantes. O sea, hay gente que de hecho emigraron parte de mi familia al sur de Francia, otra gente a Valencia, otra gente al País Vasco, retornaron prácticamente a Madrid también, y algunos de ellos retornaron, otros no retornaron nunca. La parte materna, por los Maroto, de Valdepeñas. De Valdepeñas. Un apellido muy Sí. normal de Valdepeñas. Muy normalito de Valdepeñas, sí. Muy habitual. Sí. El caso de tu padre no era compuesto, porque sabes que allí en Infantes hay
bastantes apellidos compuestos. Sí. No, en este caso no, el apellido también es un apellido normalito, Fernández, Sí, ¿no? claro. El segundo no lo es tanto. El segundo, yo he intentado buscar por ahí ese apellido y es bastante extraño, ¿no? El segundo apellido es Estacio, el apellido de mi padre, ¿no? Y Ya no es tan habitual. No es tan habitual, por lo menos aquí en Valdepeñas, evidentemente, si es de la zona de Campo de Montiel. Bueno, y naces allí por la zona de... Bueno, no sé si llegaste a nacer en la misma casa o quizá en el hospital, algún sanatorio de la época. Pues parece ser que fue en el sanatorio que había en la calle Cervantes, creo recordar. En el sanatorio Pilar. El Sanatorio de Pilar, efectivamente. Sí. Donde tantos valdepeñeros y valdepeñeras han pasado por los perfiles, Han pasado por ahí. Nacieron en el sanatorio Pilar, calle Cervantes, efectivamente, Sí. siempre conocida por San José, por aquello de la ermita. Exacto. Bueno, y luego ya, pues me imagino, Domingo, que tus primeros pasos al colegio, quizá por la cercanía, por lo que me estás diciendo, sería Colegio Lucero, Efectivamente, más cerquita, imposible. que no se llamaría en aquel entonces Lucero de José Antonio, Pues o ya era Lucero. creo recordar que los primeros años sí se llamaba todavía Lucero de José Antonio, porque yo no llegué a conocer el colegio actual, el edificio actual, ¿no? Yo todos los estudios, todo el colegio lo hice en el edificio antiguo que había, que eran unas instalaciones horrorosas y bueno, pues yo recuerdo... Pero en el mismo sitio. Sí, justo en el mismo sitio. Toda esa zona era lo que era la zona del colegio, con unas aulas inmensas, grandísimas, unos techos altísimos y tal. Y recuerdo que las calefacciones eran con unas estufas de carbón que bueno, cuando no queríamos dar clase, pues era tan sencillo como echar algo a la estufa sin que te viesen, claro. Empezaba a soltar humo aquello y te ibas al recreo. Y toda aquella zona... picardía sí. de Toda aquella zona, que afortunadamente ha cambiado radicalmente, no sé si tú recordarás que había también una arboleda. Entonces la iglesia del Lucero estaba en el edificio que hoy es la sede de la asociación. Correcto. Y allí había una arboleda, pues bueno, donde nosotros jugábamos, precisamente no con videoconsolas, ¿no? Sino otros juegos, pues con lo que teníamos a mano. Lo propio de apedrearnos y aquellas cosas, ¿no? Afortunadamente hoy todo aquello ha cambiado radical. Pilla, todas las cosas. Pero bueno. Bueno, y entonces, ¿allí cuánto tiempo permanece el Domingo en este colegio, en donde no sé si todavía las aulas eran mixtas, no eran mixtas, si os ofrecían la leche en polvo o la leche ya líquida? Fue una época un poco de cambio, ¿no? Porque ya se avecinaba, yo cuando dejé el colegio ya empezaron a hacer las obras nuevas, entonces ya se avecinaba ese cambio. Sí eran las aulas mixtas y vamos, yo recuerdo aquello pues de tener una época en que por lo menos 2 cursos, no recuerdo muy bien por qué, nos enviaron a un colegio que había, unas aulas que había, justo donde está ahora el auditorio, donde está ahora de San Nicasio. San Nicasio. Entonces, claro, por algo provisional, ¿no? Sí, totalmente provisional. Estaban haciendo ya algún tipo de obra allí y nos mandaron un par de cursos allí. Lo recuerdo aquello. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes? A ver, profesores de la época, profesora, directora, ¿dónde estaría doña Teresa? Estaba doña Teresa, hay que ver los años que se tiró. Muchísimos años. Yo no llegué a conocer de directora a Sebi, que luego posteriormente tomó el relevo. Sí, que fue el relevo. Exacto. Lo conocí posteriormente, pero como director él no estaba todavía. Y sí, recuerdo allí a que algunos profesores y profesoras, que algunos ya les he perdido la pista, pero bueno, pues era una época en la que no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues era aquello de que si tenían que coger la palmeta, cogían la palmeta. Ya. Entonces, sí que... Se estilaba aquello. Se estilaba aquello, sí. Si había un comportamiento un poco irregular, pues bueno, pues automáticamente tiraban de palmeta, eso sí lo recuerdo. Han cambiado los tiempos. Sí, afortunadamente, sí. Qué duda cabe. En aquella, pues como tú sabes, Domingo, en aquella época incluso pues el padre y la madre pues no es que lo agradecieran, pero decían que si se lo merecía, pues que bien totalmente. Bien daba. Parece ser que estaba justificado, ¿no? Era profesor, evidentemente el respeto partía de esa base de utilizar la fuerza entre comillas. Yo recuerdo algún que otro capón, que eso sí, también lo recuerdo, que estaba a la orden del día y bueno, pues era... pero bueno, todo aquello pues luego queda con meras anécdotas porque afortunadamente todo aquello evolucionó muy rápido
y en mejores condiciones. Y luego ya, no sé si pronto empiezas a trabajar, porque el bachiller o la presencia en el Bernardo de Balbuena domingo lo haces en horario nocturno. Sí, yo cuando acabé la EGB, es lo del dicho, yo soy de la EGB, igual que tú, y cuando acabé la EGB, pues bueno, pues empecé a trabajar. Tenía 14 años, vamos, yo creo que empecé incluso con menos de 14 años. En aquella época también las condiciones laborales y todo lo demás han cambiado afortunadamente también radicalmente, ¿no? En ese sentido, pero en aquella época, pues la mayoría del grupo de amigos que estábamos allí, que afortunadamente todavía lo conservamos, ¿no? Nos pusimos todos a trabajar. Entonces, la cuestión era muy sencilla. A nosotros nos apetecía estudiar, y estábamos trabajando. Necesidades de los hogares, la coyuntura económica no era muy favorable, y había que aportar, ¿no? Entonces yo con 14 años pues empecé a trabajar, y empecé a trabajar de pintor de brocha gorda. Entonces con una empresa, y la verdad es que... ¿Te gustaba, no te gustaba? Sí, y de hecho, vamos, es una profesión que a mí me encantaba, ¿no? Y además te permitía ser bastante creativo, que yo todas esas cosas siempre las he valorado muchísimo. Y la verdad que muy bien, lo que pasa es que, claro, éramos críos, ¿no? Entonces, la idea de seguir estudiando, ¿cómo? No había más remedio, el nocturno. Claro. El nocturno, recuerdo que en aquella época nos matriculamos, la primera matrícula que yo hice fue en formación profesional, y me matriculé de enología. O sea que fuiste al Gregorio Prieto. Pero no llegué a ir, porque ese mismo año, cuando íbamos a empezar el curso, desgraciadamente las clases nocturnas que había en el Gregorio Prieto no había suficientes alumnos, las suprimieron y nos pasaron a todos al Bernardo Balbuena. Y ya empezamos en el Bernardo Balbuena. ¿Y ya empezaste otra rama? En el Bernardo Balbuena ahí ya era el bachiller, directamente. Claro, pero habías terminado la EGB. Y ya directamente pasabas a bachiller. Claro. Pero en el Bernardo Balbuena yo no llegué a pisar el Bernardo Balbuena. Las clases se daban en aquella época en el colegio de Jesús Baeza, efectivamente. Y allí hice bachiller nocturno y COU también, hasta selectividad. ¿Eso cómo lo compaginaste el domingo? Tu trabajo de pintor mañana y tarde, tus estudios por la tarde-noche, varios años, porque claro, estás hablando de todo el bachiller y el Estamos hablando de 14 a los 18 años. Entonces esos 4 años, a ver, lo recuerdo, evidentemente eres joven, te quieres comer el mundo y no te importa muchas veces ese tipo de vida, ¿no? Pero era muy pesado, ¿no? O sea, un trabajo que tampoco era de oficina precisamente, de tener que estar en un andamio, de tener que estar incluso muchos días fuera, trabajando fuera de Valdepeñas, porque con la empresa que yo trabajaba, pues nos recorríamos la provincia y parte de otros sitios trabajando en obras, ¿no? Entonces, pues llegabas con la hora justa por la tarde, a las 7 de la tarde. Yo recuerdo que el nocturno estaba hasta las 11 de la noche, entonces lo justo para llegar a casa, ducharte, irte al nocturno y estar allí hasta las 11 de la noche. Entonces, aquella época... y al día siguiente madrugar, y aquella época, lo que pasa es, claro, tenías 14, 15, 16 años y bueno, sí, entonces no lo puedes hacer, no lo haces en la vida. De hecho, yo recuerdo que incluso el 23F nos pilló allí justo en el nocturno. Y bueno, pero era otra época y entonces no prestabas atención precisamente a que tirabas toda la semana, de lunes a viernes, trabajando, estudiando, y los fines de semana aprovechando también para estudiar, porque no te quedaba otra. Es que no había otra. No había otras horas para poder si querías estudiar, asimilar de la semana o si mandaban algún ejercicio. Vale, había que aprovechar el fin de semana porque eran lentejas, o sea, lo tenías ahí. Y era esto, si querías estudiar lo tenías ahí y ya está. Bueno, y Domingo, lo siguiente que fue, terminas bachiller, terminas COU, y entonces, ¿por dónde diriges tus pasos? Pues termino COU, también recuerdo aquella época con gente muy buena en el nocturno, aparte de los compañeros y compañeras, algunos hoy también por aquí por Valdepeñas, y con el grupo de amigos, porque realmente estuvimos allí toda esa época, esos 4 años, y de hecho, pues una de nuestras profesoras que tuvimos en el nocturno, Ángela Madrid, todavía la verdad que hicimos una amistad que luego coincidimos aquí en la UNED, yo también como alumno y luego como profesor tutor con ella, y recuerdo aquella época muy agradecido, ¿no? Y nada más acabar COU, pues tocó hacer selectividad. En aquella época selectividad se hacía en Alcázar de San Juan, ni siquiera se hacía aquí en Valdepeñas, hubo que trasladarse allá a Alcázar. Y yo tuve la suerte, junto con algún compañero más de aquí de Valdepeñas, de aprobar selectividad. Y nada, a partir de ahí había que decidir qué hacer con la vida. Entonces,
volví otra vez a hacer un cambio un poco brusco, porque yo la primera matrícula que hice ya a nivel universitario, una vez que apruebo selectividad, fue en Magisterio en Ciudad Real, pero no llegué a irme, las condiciones económicas volvían a pesar también bastantes, entonces yo tenía que seguir trabajando y al final pues recalé en la UNED. En la UNED, que llevaba muy poquitos años abierta aquí en Valdepeñas, y recalé aquí, afortunadamente creo que para bien, porque me matriculé en Geografía e Historia y bueno, pues continué aquí, seguía trabajando antes de irme a la mili y seguía aquí estudiando. El primer año lo hice aquí en Valdepeñas. Y el hecho de cambiar, diríamos, magisterio por la historia, ¿te costó mucho trabajo o no? A ver, a mí me gustaba la docencia. Y me gustaba y me gusta, ¿no? Simplemente que, bueno, había que tomar una decisión. La historia también me gustaba y, bueno, ya había empezado también en aquella época con otras cuestiones y dije, bueno, pues independientemente de que me pueda interesar hacer magisterio, tenía que enfocarlo de otra manera por cuestiones laborales y no me lo pensé 2 veces. Sabía que tenía la oportunidad, afortunadamente, de la UNED, que ya, como digo, ya funcionaba aquí en Valdepeñas, y no me lo pensé 2 veces, directamente a la UNED y a empezar aquí la carrera. ¿Y aquí qué te encuentras en la UNED? Porque al servicio militar todavía no había sido. No, el primer año, como digo, me matriculé aquí en la UNED, ya fue el segundo año, cuando ya me incorporé a filas, y bueno, pues empecé aquí en otra dinámica distinta, seguía trabajando, lógicamente, pero ya eran en otras condiciones. ¿En la misma empresa? Sí, todo eso era en la misma empresa. Y ya eran otras condiciones, ya de alguna manera pues había que compaginar los estudios universitarios, que ya era otra cosa, y con el trabajo, y bueno, la dinámica, pues más o menos la misma. Ya teníamos experiencia de todo el bachiller, de todo COU, pues aquí seguimos también trabajando de la manera en que podíamos. Evidentemente no podíamos, en mi caso, por ejemplo, ir a curso por año, porque era imposible, porque la carga lectiva era muy grande y el trabajo también acaparaba muchísimas horas del día. Entonces, bueno, pues iba fraccionando los cursos y así iba avanzando con la carrera. Y ya llega al servicio militar, obligatorio. Obligatorio. Sin pedir prórrogas ni pedir nada. Nada. Haces un paréntesis en los estudios y ¿a dónde te corresponde? ¿Dónde te toca? Pues realmente no hice paréntesis, pero sí me tocó en Madrid, en el campamento de San Pedro, y luego... allí en Colmenar Viejo. En Colmenar Viejo. Y luego desde allí me destinaron a una academia. Era la Academia Especial Militar, que entonces estaba en la carretera de Andalucía, lo que es la antigua carretera de Andalucía, frente al parque de automovilismo. Sí, allá a la salida, diríamos, cuando sí, vienes por donde para se acá. entra ahora, cuando se va para el Legazpi, pues, a izquierdas. A la izquierda, ahí había una academia. Luego, con los años, la cerraron. La suprimieron, sí. Y la llevaron al Paseo de Extremadura y ya no sé si sigue funcionando. Yo creo que ya no... Y bueno, pues allí estuve. En este caso, pues de las anécdotas que recuerdo es que nos tocó hacer más mili de las que normalmente se hacía. Sabes que en aquella época, los que íbamos de reemplazo, en aquella época ya empezaba a haber excedentes de cupos. Sí. Y bueno, yo recuerdo que a ninguno del grupo de amigos, ninguno nos libramos. Entonces nos tocó ir a todos, pero yo encima tuve la rémora que al ser una academia, había unos puestos muy específicos y demás, y había unas labores muy específicas, y como faltaba, con los excedentes de cupo no iban renovando el personal que debían de renovar, pues si normalmente hacías 12 meses, yo me tiré casi 18. Estuve allí 17 meses y medio. A mí se me hicieron eternos, ¿no? Porque, bueno, quería terminar aquella etapa, ¿no? Aunque me propusieron seguir. Eso pero... ya no era normal, si era máximo 14. Pues no, lo máximo eran 18 meses, bueno, lo que ya, hacía, lo que te podían tener, previamente a la licenciatura, y pues, estabas 14 meses. Allí me ofrecieron quedarme, no quise quedarme, pero sí es verdad que estuvimos 17 meses y pico allí, porque no había suficientes relevos para el reemplazo que teníamos nosotros, para el mantenimiento de la academia, y bueno, como podías estar hasta los 18, pues fueron tirando de nosotros, nos tocó, claro. Y nada. Lo que sí recuerdo de aquella academia, aparte de que estuve relativamente bien, estuve allí de Cabo Furriel, entonces me busqué la vida. Entonces no estuviste mal. No estuve mal. Pero sí es verdad que era una academia para oficiales y suboficiales y había un centro de la UNED allí.
precisamente. ¿Ah, sí? El centro de las Fuerzas Armadas de la UNED estaba allí, Qué y de casualidad. hecho estuve un poco tiempo en la biblioteca de allí del centro, de la academia. Y bueno, pues yo seguía matriculado en la UNED y de hecho yo decía, bueno, como estoy aquí matriculado, me darán permiso de vez en cuando para irme a Valdepeñas a examinarme. Hasta que ya me dijeron, no, permisos nada, aquí hay un centro de la UNED y usted forma parte de las fuerzas armadas, así que se va a examinar aquí. Y se me estropeó también aquel invento, ¿no? Entonces yo recuerdo de examinarme allí en la academia, en la UNED de las Fuerzas Armadas. Una anécdota y una curiosidad y una casualidad que estuviese allí. Sí, claro, Pero bueno, mucha casualidad. ¿Y pues, cómo te llamaban? ¿Fernández o Maroto? Maroto. Maroto, lógicamente, porque es menos común que Sí. Fernández habría Era... para un tren. Bueno, entonces regresas ampliamente con compromiso cumplido con Sí, las sí. Fuerzas Armadas, con el Ejército Totalmente. Español, en este caso de tierra, y regresas a Valdepeñas, claro, Domingo. Sí, volví a Valdepeñas, lo que pasa es que, claro, en una tesitura en la que estás prácticamente un año y medio fuera de tu pueblo, dejas el trabajo, dejas todo, entonces... Claro, bueno, y días y vendrías, ¿no? Sí, estaba relativamente cerca, pero no creas, Ángel, no, era un sitio donde conseguir permisos también era bastante complicado. Sí. Por la falta de gente. Por la falta de gente y sobre todo porque allí había pues unas connotaciones muy concretas con temas de seguridad y demás, por todo el tema de que era una academia, era una época en la que, y a mí ahí me pilló desgraciadamente en algún atentado que hubo Eran de años ETA, complicados. entonces eran unos años muy complicados y allí no valía andarse con tonterías en la academia porque bueno, pues estaba en un sitio clave. Y yo recuerdo anécdotas un poco desagradables con todo aquello. Entonces, los permisos también estaban muy limitados en aquella época. Era por una parte casi lógico, ¿no? Sí. Y era ilógico, pero entraba dentro de la lógica del momento, de la coyuntura. Bueno, vuelves a Valdepeñas. ¿Continuó con los estudios? Vuelvo a Valdepeñas, continúo con los estudios, continúo con la brocha y el rodillo durante muy poquito tiempo porque, bueno, pues me ofrecen trabajar en una empresa de aquí de Valdepeñas y lo que pasa, gente joven, ven más posibilidades sobre todo económicas y, bueno, pues me lanzo a la aventura. Se puede decir el nombre de la empresa, no Claro, creo que... por supuesto. Bueno, pues se me ocurrió irme a trabajar a Frimancha. Y bueno, pues la verdad que los años que estuve allí, bien, pero realmente para mí supuso... ¿Qué función tenías allí? Pues al principio entré en la sala de embutido, pero muy pronto dentro de la sala de embutido había una sección que la llevaba yo, que era preparar lo que eran las especias, los condimentos, todo lo que era lo que llevaba la carne, pues desde colorantes, conservantes, todo lo demás. Entonces me asignaron esa función y allí estuve unos cuantos años con todo aquello. Y la verdad que... ¿Alternando también los estudios? Sí, claro, yo seguía con los estudios, lo que pasa que en aquella época tuve que dejarlo, me matriculaba, pero luego tenía que dejarlo y durante un par de años, quizá 3, tuve que dejarlo prácticamente todo porque, bueno, por el ritmo de vida que llevaba, en Frimancha el horario era muy amplio. Cuando digo muy amplio digo de las 5 de la mañana, pues había días que era la época en que se llevaba mucho a hacer hamburguesas y salchichas Frankfurt. Era la época aquella en que todo el mundo andaba con la salchicha Frankfurt. Este matadero empezó a tener una expansión grandísima y entonces había días que salías de allí a las 9 de la noche. Entonces eran unos horarios... Bueno, pues yo intenté seguir estudiando y recuerdo que tuve una dolencia cardíaca, porque en aquella época incluso abusaba muchísimo del café por mantenerme despierto. Y bueno, pues al final tuve problemas físicos y empecé a tener problemas de todo tipo y bueno, pues con los años decidí dejar aquello, porque no avanzaba en la UNED y mi ilusión era terminar la carrera y por otro lado pues era un trabajo que era físicamente pues te influía bastante, ¿no? A nivel de todo, ¿no? Entonces pues al final decidí dejar aquello. Sí, claro. Muchas horas y un trabajo pues que necesitaba de fuerza física y de todo un poco y de unas condiciones laborales en que bueno pues no deja de ser un matadero donde bueno temperaturas todo lo que extremas y tal, claro. Todo lo que conlleva, pues bueno, al final dije bueno pues o me voy o ahora que soy joven o no salgo de aquí, ¿no? Y bueno, a ver, es una época que tampoco la recuerdo de manera negativa en ese sentido, salvo por las circunstancias mías personales de querer compaginar estudios con trabajo, que ahí ya se hizo imposible.
Pero bueno, la experiencia tuvo su parte positiva, pero sí es verdad que decidí irme porque, por un lado, yo tenía mi propia profesión, que era ser pintor, ¿no? Y decía, bueno, me puedo buscar la vida fuera de aquí. Y por otro lado, vi que aquello no me llevaba a ningún sitio, porque no se pasaban los años y no conseguía absolutamente nada. Sacrificado y no se avanzaba. Bueno, ¿te reincorporas entonces a la UNED ya definitivamente? No, tuve ahí un poco tiempo que hasta que conseguí una beca de colaboración aquí en la UNED, en el año, estamos hablando ya del año 94, tuve una beca aquí en la UNED, en aquella época se convocaban becas de apoyo aquí en el centro y tuve la suerte de conseguir una beca, entré aquí con una beca para la biblioteca. Y ya a partir de ahí, bueno, ya había empezado, desde que dejé Frimancha ya empecé también continué con los estudios y ya entré aquí en la biblioteca y cuando se acabó la beca ya empecé con el primer contrato, que fue un contrato de sustitución, pues nuestra compañera Teresa, nuestra compañera de biblioteca, la sustituí durante, pues por maternidad. Y ya a partir de ahí pues ya prácticamente no he parado aquí en la UNED. No has salido de aquí. No he salido de aquí. Bueno, pues vamos a dejar para la segunda parte tu amplia trayectoria, Domingo Fernández Maroto, aquí en la UNED, como profesor, personal de administración, que lo acabaré de decir, y servicio, profesor tutor, desde mayo pasado, director de este centro, una nueva responsabilidad y luego tratar lógicamente algo también de tu vinculación con Orissos y con lo que está suponiendo esas investigaciones. ¿Te parece bien, Domingo? De acuerdo. Pues en breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes. Esta semana protagoniza los perfiles valdepeñeros, tanto en pantalla como en las redes sociales, Domingo Fernández Maroto, actual director del centro asociado a la UNED Lorenzo Luzuriaga, aquí en Valdepeñas. Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Domingo Fernández Maroto, director del Centro Asociado a la UNED Lorenzo Luzuriaga, es el protagonista esta semana dentro de los perfiles valdepeñeros, en pantalla y si prefieren las redes sociales. Primera parte que ya les hemos ofrecido, comenzamos con la segunda. Nos habíamos quedado más o menos en cuando Domingo pisa ya pues estas instalaciones en las cuales nos encontramos y empieza a trabajar con una beca en la biblioteca. Y continúa sus estudios, unos estudios que, pues él tenía interés en el grado de Geografía e Historia, ¿no, Domingo? Y continuaste con ellos hasta concluirlos. Sí, bueno, de hecho, en ese año, en el 94-95, ya acabó aquí la licenciatura, en aquella época era licenciatura. Y nada, compaginé el trabajo aquí en la UNED. En este caso se convocaron unas plazas de auxiliar administrativo. Yo tuve la suerte también de entrar por un concurso oposición al centro y a partir de ahí pues entré también a otra dinámica. Tuve ahí unos años en que alternaba, 3 años en concreto, alternaba el trabajo aquí en el centro con un trabajo también en el Ayuntamiento de Valdepeñas, en la Concejalía de Servicios Sociales, donde impartíamos por las tardes unas actividades en un programa que había para evitar la drogodependencia en aquella época. Estoy hablando de los años de finales de los 90. El programa se llamaba Comunidad Escuela de Salud. Y entonces, allí lo que estuve haciendo también es un trabajo que a mí me encantó durante esos años, trabajando con chiquillos de los colegios y de los institutos en un aula de arqueología que monté en aquella época. Entonces, era trabajar con ellos para que estuviesen haciendo actividades, estuviesen incluso compartiendo viajes que hacíamos, excursiones con ellos y todo. Y recuerdo aquella época muy agradable, aunque también es verdad que no paraba, ¿no? Porque por la mañana estaba aquí en la UNED, por la tarde estaba en servicio
servicios sociales, pero bueno, fue una época también muy, muy agradable. Bueno, y luego ya finalmente te centras de lleno en la tutoría aquí en la UNED, es decir, dando las clases correspondientes. No, tardé unos años porque yo entré de aquí para trabajar trabajando administrativo, luego ya cuando pasaron los años... ¿Qué funciones tenías? Bueno, pues en aquella época yo llevaba también parte de biblioteca y librería. En su época montamos, era la época del director Salvador Galán, entonces montamos aquí una librería. Y la verdad que estuvo durante muchos años funcionando muy bien a nivel nacional, porque la verdad que aparte de dar el servicio a nuestros alumnos, sí es verdad que esa librería pues distribuía en material didáctico de la UNED a agentes de otros centros y de otras provincias, ¿no? Y bueno, pues nos costó muchísimo porque yo de temas de ventas no tenía ni idea de absolutamente nada, y fue quizá pues una propuesta muy interesante en aquella época que Salvador y yo llevamos a cabo. Y nos dio muy buenos resultados durante muchos años y de hecho funcionaba muy bien, ¿no? Y bueno, pues entre medias me empecé también a hacer, en aquella época no existían los másteres como existen ahora, sino que era lo que se llamaba el diploma de estudios avanzados. También en todo este periodo de tiempo, pues incluso antes de terminar la carrera, ya había tenido muchos contactos con el mundo de la arqueología, sobre todo durante los veranos y tal, que bueno, yo aprovechaba incluso cuando estaba trabajando en otras empresas, pues los veranos los dedicaba a irme a excavaciones en vez de irme a la playa. ¿Por qué? Pues porque me llamaba mucho la atención el tema de la arqueología. ¿Ah, sí? Entonces, a finales de los 80 ya había contactado con Javier Pérez y con Julián Vélez en el Cerro de las Cabezas, y bueno, estuve una época ahí también, y luego ya, pues ya te digo, ya empecé también a trabajar con temas de arqueología y a hacer cursos, a irme durante los veranos a excavaciones. Me recorrí parte de la geografía nacional en yacimientos, excavando y sobre todo cogiendo experiencia. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando a principio de los 2000 organizamos aquí los primeros cursos de arqueología entre la UNED y el Ayuntamiento en el Cerro de las Cabezas, y en el 2004 fue cuando ya conseguí la plaza de profesor tutor en la UNED. Es decir, que han pasado 21 años. 2004, 21 años, 2025. Es decir, que ya conoces aquí los entresijos. Sí, aparte de que ya con anterioridad habías estado de personal de administración y de servicios. Sí, realmente en el centro, en el año 95 fue cuando tuve también ya el primer contrato, o sea que este año hago ya 30 años aquí en el centro. 30 años de servicio. Sí. Bueno, desde el pasado mes de mayo fuiste nombrado director del Centro Social a la UNED Lorenzo Luzuriaga, Domingo. Una mayor responsabilidad, claro, lógicamente. Sí, evidentemente, independientemente de la experiencia que tengamos dentro del centro, todo el equipo, ya asumir esta responsabilidad de director, pues ya entramos en otra dinámica, ¿no? Pero afortunadamente tengo que decirlo muy alto que contamos con un equipo de compañeros, de amigas, y digo amigas porque ya he quedado yo solo, que la verdad que es envidiable, ¿no? La dedicación, la profesionalidad que tienen. Sí es verdad que llevamos todos muchos años aquí, pero independientemente de eso, la gente se vuelca, y de hecho yo creo que estamos en ello y seguimos trabajando en ello. Bueno, vamos a hablar de esa vinculación también con esa asociación que se encarga, bueno, pues de la investigación y la difusión de, entre otros, pues el cerro de yacimiento ibérico, el Cerro Las Cabezas, más recientemente el yacimiento del Peral. Lo de Orizos, ¿cómo surge? Y que actualmente tú eres socio. Sí, a ver, lo de Orizos surgió de manera bastante espontánea. Precisamente, como he comentado antes, iniciamos al inicio de los años 2000 los cursos de arqueología en el Cerro de las Cabezas, y bueno, pues un estudiante de la UNED que estuvo allí en uno de los cursos, pues nos propuso: oye, ¿por qué no se hace una asociación y tal, ya que estáis aquí ya un grupillo y tal, dentro de la UNED, que no hay nada? Bueno, surgió así, nos lo propusimos, y ya en el año 2024 empezamos a moverlo, 2004, y ya en el 2005
De hecho, este año la asociación hace 20 años. 20 años. En el 2005 ya teníamos estatutos y ya se conformó. En aquella época eran 14 socios fundadores, de los cuales la mayoría todavía siguen, y de hecho una de las socias fundadoras, Palmira Peláez, es nuestra presidenta actual, y también estuvimos 2 personas en este caso, Julián Vélez, el arqueólogo municipal, y yo, que estábamos allí, pero por circunstancias de aquella época no entramos dentro del equipo de los socios fundadores, ¿no? En total, pues estábamos esas 16 personas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya se empezó a mover, y una de las referencias, evidentemente, era ese curso de arqueología que hacíamos anualmente todos los veranos, al fresco y a la sombra de la Mancha, El ¿no? mes de agosto. El mes de agosto, sí, sí, sí. Sí, muy fresquito, muy fresquito allí en el yacimiento. En el yacimiento. Y en este caso luego ha surgido también lo del yacimiento de la bodega romana del Peral, ¿no? Sí, eso ya es algo posterior. Allí en el yacimiento del Cerro de las Cabezas, aunque se conformó allí la asociación, sí tengo que decir, si me permites, Sí. que no eran solamente los socios fundadores, y luego toda la gente que se ha ido incorporando en Orisos, no eran solamente de historia. Sí es verdad que había un peso muy específico de historia, porque muchos de la gente que venían a lo largo de los cursos de arqueología se metían en la propia asociación, se hacían socios, pero sí es verdad que, aunque lo grueso es de gente de geografía, historia y demás, pero hay gente pues que es de derecho, de psicología, de antropología, de diversas ramas, ¿no? Y todo eso hizo que de alguna forma pues se conformase una asociación con intereses muy peculiares de varios puntos de vista, ¿no? Y estuvo funcionando así y ha estado funcionando porque los cursos de arqueología los hemos tenido funcionando hasta el año 2017 y por ahí han pasado gente de todo el territorio nacional, han pasado gente incluso del extranjero, siempre haciéndolo un poco dentro de la propia UNED, porque era lo que le daba también relevancia, y la UNED de Ciudad Real a su vez también pues pudo contar con una actividad que a principios de los 2000 era totalmente novedosa y algo muy especial que se hacía en un centro asociado, ¿no? Y de hecho pues luego algunos centros contactaban con nosotros para decir, oye, ¿cómo estáis haciendo esto y tal? Sí, es verdad que, claro, cuando le decíamos que todo era de manera altruista y a coste cero, pues, bueno, pues vale, está muy bien que montéis esas asociaciones así, bueno, aparte de la broma, pero sí es verdad que, bueno, pues el yacimiento siempre ha sido ese referente, ¿no? Y de hecho ha sido lo que ha dado pie al crecimiento de la asociación. Y luego, como tú bien indicas, posteriormente, pues ya hace 4 años surgió el yacimiento del Peral. Y bueno, la asociación ahí está colaborando también en lo que puede, tanto con socios que cuando hacemos las campañas vienen a ayudarnos, organizando visitas guiadas y demás. O sea, el vínculo que hay con la arqueología de la asociación es innegable, pero también hay que decir que son otras muchas actividades y otras muchas facetas las que se tocan con la asociación Orisos. Sí, claro, conferencias, publicaciones, difusión, visitas a otros lugares, un amplio abanico de actividades. Bueno, eres investigador, Domingo, de la Escuela de Doctorado de la UNED. Sí, ahora mismo, aunque lo llevo muy despacio, pero estamos trabajando dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED con una tesis doctoral. Y bueno, y dentro de eso pues desarrollamos otro tipo de investigaciones y otras facetas que vamos desentrañando por ahí de vez en cuando, o bien en congresos o con publicaciones y otras cuestiones que vamos haciendo. Si habláramos de bueno, pues las numerosas publicaciones en donde has participado, pues principalmente de arqueología patrimonial, patrimonio, turismo e historia, ¿no? Esta es otro de tus facetas. Sí, la verdad que a mí investigar siempre me ha encantado y de hecho me sigue llamando la atención. Desgraciadamente ahora por el cargo pues dedico poco tiempo a la investigación, pero sí es verdad que es una de las facetas que me encanta desarrollar, ¿no? Y de hecho pues he procurado llevar a cabo investigaciones muy relacionadas generalmente también con la arqueología, aunque también hay otras facetas, pero sobre todo también enfocadas pues, desde el punto de vista de la época ibérica y la época romana. Más o menos la especialización está en esos periodos históricos, ¿no? Y a ello contribuye pues la labor que hemos realizado durante muchos años en el Cerro de las Cabezas y ahora en la Villa Romana, ¿no? Y eso pues ha posibilitado que expongamos en
congresos nacionales e internacionales, cuestiones muy relevantes del mundo ibérico, en la comarca de Valdepeñas, de la época romana también, ahora con el tema de la Villa Romana, y que de alguna manera pues se exteriorice y sobre todo que se nos conozca más allá de lo que es nuestro propio alrededor, ¿no? Y yo creo que estamos contribuyendo un poco a esa difusión en la medida en que podemos, pero estamos contribuyendo a ello. También se comentó, Domingo, esta entrevista va a salir en el mes de abril, la organización, la celebración aquí en la sede provincial de la UNED de un congreso, ¿no? Bien, nosotros estamos trabajando con la posibilidad de hacer algo porque independientemente de que la asociación hace 20 años, precisamente en el 25, en esta época también hace ya 40 años, más o menos, meses arriba abajo, en que se empezó a trabajar en el yacimiento del Cerro de las Cabezas. Entonces, estamos viendo esa posibilidad de hacer algún evento que sea un poco relevante desde el punto de vista académico y desde el punto de vista también de la investigación, ¿no? Y de hecho, pues lo que a mí me gustaría y lo que me ronda la cabeza pues es o bien hacer un simposio, hacer un congreso en el que se ponga de relieve pues la importancia del mundo ibérico en la provincia de Ciudad Real o incluso hacerlo extensivo a Castilla-La Mancha o a nivel nacional. Estamos en esa tesitura, ¿no? Porque creo que va a ser muy importante. Ya hace muchos años que no se hace nada de esto en su conjunto, hay muchísimas publicaciones, cada vez más afortunadamente, de todo este ámbito y de toda esta cronología, pero algo que de alguna forma congregue a un grupo de especialistas y que pongan en común pues todos los últimos descubrimientos, todas las últimas aportaciones, creo que sería fundamental, tanto para el yacimiento, ahora con la relevancia de que es parque arqueológico, como para la UNED provincial, que creo que en esta tesitura pues nos tenemos que mover como un centro universitario y como un lugar donde lógicamente la investigación tiene que imponerse, ¿no? En este sentido. La UNED, Domingo, con esto vamos a ir concluyendo, es una pues entidad en donde cada día tiene quizás pues más predicamento entre los alumnos, en donde se han ido incorporando con el paso del tiempo. Yo no sé cuándo comenzaras tú las alumnas que habría por aquella época. A ver, yo creo que sí es verdad que desde los años 80 que yo empecé ha ido cambiando el perfil, tanto en la edad como también precisamente en la incorporación de la mujer. Quizá en los centros asociados el hecho de que se posibilite estos estudios semipresenciales también ha posibilitado que las mujeres se vayan incorporando cada vez más a la UNED, y de hecho las últimas estadísticas nos hablan de que hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en la UNED, ¿no? A nivel general, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, efectivamente, y a nivel local, a nivel provincial, efectivamente. También igual. No hay mucha diferencia, a lo mejor es un 56% de mujeres y tal, pero sí es verdad que lo hay, ¿no? Sobre todo en algunos grados muy específicos, ya sea, por ejemplo, en este caso, psicología, que tiene mucha incidencia por parte del sector femenino en nuestro centro asociado, y que pues conlleva también que haya muchísimos alumnos matriculados en ese tipo de carreras que son las más demandadas, ¿no? Pero también en cuanto a la edad, ha ido cambiando mucho el perfil. De mi época, yo recuerdo que, por ejemplo, el curso de acceso, yo afortunadamente no tuve que hacerlo, entré por selectividad, como he comentado, pero en mi época yo recuerdo que las aulas estaban llenas de gente que venía a hacer el curso de acceso para mayores de 25 años, porque en aquella época muchísima gente estaba trabajando o no había hecho selectividad, entonces era un recurso más para poder entrar a la universidad. Afortunadamente todo ese perfil ha ido cambiando, ya no hay tanto alumno que demande el curso de acceso, porque entra por otras vías, y lo que nos encontramos también que ese perfil, como decía, en cuanto a edad, ha ido bajando, ¿no? Siempre... Quizá cuando hablas con la gente te dice, es que la UNED es para gente mayor, tal. Craso error, porque no es así. O sea, tú coges ahora mismo estadísticas y ves que hay un nivel... ese concepto. Claro, porque de alguna manera es lo que durante muchísimos años ha vendido. Quizá no somos capaces de vender esa otra imagen en la que si vemos que hay un perfil concreto de alumnado que efectivamente está haciendo una segunda carrera o está haciendo otros estudios aprovechando la UNED, pero sí hay un porcentaje muy elevado de gente joven que se incorpora al tejido universitario, a la universidad, y que entra
prácticamente Sí, lo hace a desde través la de EBAU, UNED. entonces no es ese perfil que hace en otras décadas teníamos. Afortunadamente eso ha ido cambiando y también contribuye a una dinámica totalmente distinta en la propia UNED, porque son unas características también que ayudan un poco a esa modernización del tejido universitario, ¿no? Y eso se nota también en nuestros centros asociados. Bueno, pues llegado a este punto, Domingo Fernández Maroto, no sé si por tu parte deseas añadir alguna cosa más. José Javier Tavirio es el operador de cámara, que lo tenemos aquí durante todo el programa, obviamente. Si cabe añadir algo más o algún aspecto tocar que no hayamos todavía dado en la tecla. No, bueno, yo agradeceros sobre todo la difusión que hacéis del centro asociado. En este caso me toca a mí como director, pero agradeceros que siempre estéis ahí para cualquier otra cuestión que hemos tratado. Sobre todo también incidir en que nuestra universidad es una universidad pública, que lo que estamos haciendo pues a lo largo de este tiempo que nos hemos hecho cargo de la dirección es intentar revitalizar sobre todo la participación ciudadana, bien sea con actividades como comentas tú ahora mismo. Tenemos preparado ya algún otro congreso, pero con conferencias, con cursos y sobre todo pues hacer ver a la gente que esta universidad pública es una universidad que, independientemente de que esté distribuida por todo el país, ofrece la posibilidad de que la gente pueda llevar a cabo pues aquellos estudios universitarios que en su momento no pudieron hacer o que estén pretendiendo hacer ahora en estos momentos, y que creo que las puertas están abiertas para cualquier persona. Yo creo que como universidad pública que somos, pues creo que ofrecemos posibilidades que de otra manera quizá no se podrían conseguir para un perfil concreto de alumno. Sí, porque el catálogo es muy amplio. Muy ¿no? amplio, son unos 30 títulos universitarios, se van a ampliar, parece ser dentro de un tiempo a corto plazo con varias titulaciones más, que esperemos que lleguen pronto, y todo esto contribuye a que, por ejemplo, hoy en día en la provincia de Ciudad Real pues son miles, y digo miles, los y las estudiantes que se han formado en la UNED y que con sus licenciaturas, con sus grados, con sus másteres y con sus doctorados están saliendo al mundo laboral, y que esto les ha facilitado esa incorporación al mundo laboral en lo que ellos realmente iban buscando y lo que pretendían, ¿no? Y yo creo, vamos, yo soy un ejemplo de ello porque yo, como hemos comentado, hice aquí la carrera y me he formado aquí, ¿no? Pero creo que la UNED hace un servicio fundamental a nivel social en la formación de universitarios, y sobre todo en provincias como las nuestras, en las que, bueno, por desgracia sabemos que los recursos son muy limitados y sobre todo también todo el tema de la despoblación nos está afectando. Pero creo que dentro de ello la UNED puede aportar muchísimo hoy en día, que con las nuevas tecnologías pues da igual que estés aquí, que estés en cualquier sitio. Esa es otra. Y ahí otra ventaja. Otra ventaja, si me permites, pues cuando hacemos cualquier curso, cualquier conferencia, pues no es raro tener gente de cualquier rincón del país, incluso del extranjero, pues que se ha conectado, que está haciendo un curso, y que todo eso contribuye a esa formación. Entonces, bueno, pues independientemente de que esa ha sido la dinámica que se ha llevado a lo largo de estos 40 y tantos años de la UNED en la provincia de Ciudad Real, ahora con el grupo de personas que estamos al cargo del centro, pues tratamos de materializarlo así, con la experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años, y sobre todo con mucha ilusión, no sé, que nada. Y con puertas abiertas, aparte de Valdepeñas, en Alcázar, de San Juan, Puerto Llano, ¿no? Y Tomelloso. Y Tomelloso. Independientemente de eso, ahora que estamos ofertando, y ya no me enrollo más, ahora que estamos ofertando otras posibilidades como es la UNED Senior, pues nuestra idea es llegar incluso a otras poblaciones, donde podamos contactar, pues no sé, con la Concejalía de Educación, establecer allí un aula para hacer algún tipo de actividad con la UNED, pues una vez a la semana, con cursos y demás, que creo que todo eso puede ser muy gratificante, porque de hecho el hecho de que tú vayas a una población y te digas, oye, pues mira, tengo aquí un curso universitario, oye, eso es para sentirse orgulloso de que tenemos esta universidad cercana y que podemos promocionar nuestros pueblos y sobre todo con los recursos que tenemos. Muy bien, Domingo Fernández Maroto, amigo Domingo, encantado de que de nuevo hayas atendido nuestra llamada y la de los telespectadores que han, bueno, pues conocido un poquito más a fondo sus inicios laborales, su compaginación con los estudios, cosa que no ha sido fácil, como habrán visto, se prolongaron los estudios porque era la única solución de poderlos concluir y finalizar, y ahora, bueno, pues en su responsabilidad máxima al frente del centro asociado a la UNED de Ciudad Real,
y con presencia aquí, lógicamente, la sede central en Valdepeñas. Pues Domingo, muchísimas gracias, hasta la próxima, mucha suerte. Pues gracias a vosotros, gracias a ti, y aquí seguimos, batallando lo que nos dejen y lo que podamos. Al pie del cañón. Con la puerta siempre abierta, eso. Muy bien. Pues nada, Luis Fernando Díaz Gallego se encarga, como siempre, de la realización de este perfil valdepeñero. Gracias por la amable atención prestada. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.